Hay un vicio muy común hoy en día en los medios de comunicación, sobre todo en los noticieros, que es el confundir información con datos. Me explico. Informar no solo es hablar de los hechos en cuestión, sino de sus causas y sus consecuencias, de lo que alcanza a implicar y con aquello que también se ve vinculado, dándonos un panorama más amplio y completo, pero sobre todo permitiéndonos ver que lo que ha acontecido tiene una razón de ser, en vez de ser solo porque sí. Cuando nos quedamos en una definición de diccionario, precisamente renunciamos a esta dimensión, a este conocimiento en pro de algo más simple, compacto y digerible. Esto es importante señalarlo porque el significado del nihilismo está íntimamente ligado a una serie de conceptos que comprenden el cuerpo teórico de Nietzsche. Hablar de uno de ellos independientemente es como escuchar una canción sin sus percusiones. Sí, puedes darte cierta idea de ella, pero ni la vas a entender, ni la vas a apreciar en su verdadera complejidad y belleza. Lo mismo pasa aquí, para entender no solo qué es, sino por qué es importante, y por qué se ha hecho tanto eco el nihilismo en nuestra cultura occidental. Tenemos que tener una idea al menos básica del resto de conceptos elementales que plantea Nietzsche. Así que, aunque sería más fácil solo escupir el significado directamente de Wikipedia, no vamos a tomar el camino fácil. Dicho esto, prepárate para un viaje que te hará cambiar la forma de ver al mundo y a ti mismo. Vamos a empezar aclarando ciertos malentendidos, errores o directamente aberraciones que se han dicho sobre Nietzsche y su obra, para no arrastrar esas muletillas más adelante, en particular 3 puntos, de los que el oído atento puede desprender el resto de respuestas a las dudas que quedan en torno a Nietzsche. Primero, Nietzsche era ateo. No, lo que hoy llamamos ateo es una forma simplona de decir que estamos en desacuerdo con las religiones, pero en muchos casos, esos que se dicen ateos no creen en un Dios en particular, pero sí creen en un principio o un origen y en una finalidad o sentido de la vida. Nietzsche, por su parte, cuando habla de Dios, lo hace en un sentido más amplio y profundo, como un fundamento y una finalidad, como los valores centrales sobre los que se construye nuestra sociedad. Además, la renuncia a un Dios tiene más que ver con el hombre y su conciencia del mundo, que con negar categóricamente a una entidad superior como tal. Nietzsche nunca se pregunta si Dios existe, solo se enfoca a los valores que están detrás y sustentados por ese nombre. Segundo, ¿Nietzsche está en contra de Dios? No, y hay 2 consideraciones que sustentan esto. Primero, para Nietzsche, y él mismo lo dice en Más allá del bien y el mal, no importa si un juicio es verdadero o falso, lo que importa es si favorece o perjudica a la vida. Un Dios, en términos que exalten la vida, es un concepto con el que Nietzsche no tendría problema. Es solo a ese Dios que niega la vida en pro de una ilusión metafísica a quien desdeña tanto, y lo hace por considerarlo tóxico a la vida misma. Segundo, a su vez, renuncia a la idea concreta de probar o negar la existencia de Dios. El tema de Dios no es tratado en términos de verdad o falsedad. Pregunta que tanto el creyente como el ateo tienen la necesidad de responderse. Tercero, el nihilismo es que no te importe nada, no creer en nada. Falso. Bajo ninguna concepción de nihilismo, este se define así. Esta, además de ser la interpretación más errónea, es la más tóxica que existe, porque le quita su verdadero valor a la experiencia nihilista. El nihilismo es, sobre todo, un proceso que, si bien conlleva el cuestionamiento de los valores imperantes y su posterior anulación, no se queda solo en un momento negativo, sino que es punto de partida a algo más. Muy bien, después de depurarnos de estos errores tan comunes, pasemos a hablar sobre el nihilismo y los conceptos con los que se vincula. Estos conceptos base que vamos a revisar son la transmutación de los valores, la crítica al cristianismo, el nihilismo y la muerte de Dios, el eterno retorno de lo mismo y la voluntad de poder. Todo este corpus opera en conjunto. Simplificando, podremos decir que son engranajes de una misma máquina. Y vamos a ver cómo funciona esta máquina. Hay algo que tenemos que entender y que nos servirá de eje central a toda la reflexión nietzscheana, y eso es que, ante todo,
El valor de Nietzsche radica en ser un crítico de la cultura occidental. Su propuesta es, pues, evidenciar los enormes fallos, huecos e incongruencias que en última instancia estancan y dejan morir lentamente al hombre y a su mundo. Para ello, se vale de un análisis filológico e histórico de los elementos constitutivos de la sociedad, es decir, rastrea la génesis de los conceptos y valores, sobre los que se construye la cultura occidental para analizarlos, estudiar su validez y si aún son sustentables o por el contrario, deben ser sustituidos o eliminados. Estos estudios le llevan a uno de los pilares más grandes de nuestra sociedad, la religión, y específicamente a la judeocristiana. Más que por el hecho de ser una religión, lo hace por los valores que transmite bajo su doctrina. Aclaremos algo, que muchas veces solo se asume por obviedad. ¿Qué es lo que Nietzsche está entendiendo por cristianismo? Para Nietzsche, el cristianismo no solo abarca el discurso netamente religioso, sino también toda interpretación moral de la existencia. La moral que la sociedad cristaliza en sus usos, costumbres y valores, pero también en sus deseos, sus aspiraciones y en general en su forma de ver la vida. Y ahí radica en gran medida el problema. Bajo la ilusión de un mundo más allá de este y con aspiraciones a él, el cristiano cree que la vida, esta vida terrena, carnal, material, carece de sentido en sí misma y entonces busca su sentido fuera de ella. Por eso, para Nietzsche la figura de Dios, de este Dios cristiano en particular, equivale a la nada, porque sacrifica a la vida en pro de una mera ilusión metafísica, haciendo orbitar nuestra existencia en torno a algo vacío, mientras desdeñamos y privamos de valor a esta vida. Es precisamente por este efecto que ejerce la sociedad que Nietzsche ve el cristianismo como una enfermedad que debilita, vuelve perezoso y paraliza el espíritu humano. Ante este desolador panorama, la única solución verdadera es la muerte de Dios. Entendamos algo, Nietzsche no está en contra de Dios porque sí. De hecho, con justa razón, podríamos decir que ve a Dios como un paso necesario en la humanidad, pero un paso que debe ser superado. La muerte de Dios es un símbolo, no solo implica dejar atrás a la religión, sino también a lo que representa, los principios de verdad, bien y hasta de progreso, cosa que en última instancia también toca a los terrenos de la filosofía y la ciencia, y por ende a los cimientos todos de la cultura occidental. Debemos tener muy claro que esta muerte es ante todo la desaparición de toda posición absoluta en el terreno de los valores, o dicho de otra forma, es una muerte del fundamento. Nihilismo no es un término inventado por Nietzsche. Ya Dostoyevsky lo había empleado, e incluso el malestar a la cultura de Freud, aunque no recurre a él directamente, versa de manera muy similar en sus páginas. Pero, ¿qué significa el nihilismo en Nietzsche? Para entender la visión del nihilismo de Nietzsche, tenemos que remontarnos a Schopenhauer, quien ve en el mundo no un plan divino ya, sino pura voluntad, sin una finalidad concreta, ajena a toda finalidad, sobre todo trascendente. Si esto es así, entonces todos los valores creados por la cultura occidental son valores falsos y creados a partir de la negación y el desprecio a la vida, y por ende deben caer. Pero cuando estos caen, lo que queda es también la nada, esa a la que Nietzsche identificó con Dios anteriormente. Así que bien podríamos preguntarnos, ¿para qué? ¿Hemos ganado algo en el camino? El nihilismo en Nietzsche es ante todo un desencanto, una pérdida de los valores que nos sustentaban al revelarse estos como vacíos, y es a su vez el enfrentar esta nueva revelación. Por eso, y dejando de lado las posturas comodonas e ignorantes, el nihilismo no es una salida fácil, una respuesta amable a la falsedad de los valores errados y el mundo suprasensible, sino una negación a esa vida, una reacción contra la ficción de ese mundo suprasensible. Es el ver el mundo desnudo, de forma cruda y desencantada, pero sobre todo carente de sentido. Pero, a su vez, entender que darle ese sentido es una tarea que va a recaer en nosotros. Por eso, al morir ese Dios y sus valores, como aquello que legitimaba al ser humano, es necesario que surja un nuevo hombre.
La muerte de Dios no debe acabar en un pesimismo, sino en un nuevo horizonte, convertir al hombre en algo mejor, en un superhombre. Muy bien, ya hemos detectado la enfermedad, el problema, pero ahora, ¿qué podemos hacer ante ello? Transmutar esos valores. Nietzsche, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no es un anticristiano ni un anarquista. Lo que él realmente busca es una nueva moral, una moral real que haga surgir de esa masa informe que es la sociedad de su época al mejor hombre posible, a ese que afirme la vida en sus actos y sus deseos. Para ello, y partiendo de haber hecho palpable todos los problemas que esos valores caducos, obsoletos y contrarios a la vida han acarreado a la humanidad, ahora se tiene que someter a juicio estos valores, ver si ayudan a potencializar al hombre o solo lo frenan, para así poder determinar qué valores se quedan, cuáles deben actualizarse o sufrir algún cambio, y cuáles directamente deben irse. No se trata, como muchos aún piensan, de una pérdida o una inversión de los valores, donde lo bueno se vuelva malo o viceversa, pero sí se necesita destruir esos valores obsoletos para poder erigir algo nuevo. Ahora bien, si nos quedamos en este punto solo a medio camino, desde luego, el panorama, además de desolador, no parece ir a ningún lado. No solo se ha ido Dios, sino que la vida a la que intentábamos salvar tan desesperadamente deja de tener un sentido. ¿O es solo que hemos entendido mal las cosas? Así como el nihilismo es un destruir necesario para construir algo nuevo, es decir, un momento negativo, innecesario, para salir adelante, así el hecho de que la vida no esté atada a un único y absoluto sentido no debe entenderse como una tragedia. Que la vida no tenga un camino determinado significa en última instancia que se nos presenta igual a todos, como lo mismo. Precisamente es sobre esa libertad sobre la que nosotros, manifestando nuestro deseo, nuestra voluntad de poder, debemos construir. Pero, ¿qué es la voluntad de poder? Desde Fichte a Schopenhauer hay una cierta noción de que el fundamento del mundo es la voluntad. Pero en Nietzsche, esta voluntad, a diferencia de lo que erróneamente suele pensarse, no tiene que ver con una voluntad como imposición sobre los otros. No es una voluntad de poder en sí mismo, ciego y desmesurado. No, para Nietzsche la voluntad de poder se trata de un poder para hacer. O si se me permite, expresado en otros términos, un poder para crear, más vinculado a una capacidad creativa y artística, y por ende exaltando la libertad y el ánimo creador, más que un mero acto de dominación. Es esa forma de entender nuestra voluntad frente a un mundo como posibilidad, lo que lleva al hombre a hacer de eso que desea, su todo, su mundo, su razón de ser. Ya no hay una meta ideal, sino inmanencia, una circularidad, un proceso cíclico que se repite, el de nuestro deseo, en contra de esa forma recta, unidireccional y ascendente, pero falsa, del cristianismo. Ante esta conciencia, la vida se asume de otra forma, y en sintonía a lo que vimos en el video del arte según Nietzsche, las cosas pierden ese valor de absoluta seriedad y de carácter sacro, y se vuelven algo más bien lúdico, impregnado de creatividad. Se vive sobre todo de una forma estética, en el sentido de creación, de darle forma y significado a lo que se nos presenta como caos. Si lo pensamos de esta manera, esta forma de afrontar la vida es una especie de ética para el hombre, una regla práctica a modo del imperativo kantiano para enfrentarse al mundo. Lo que quieras, has de quererlo de tal manera que quieras también su eterno retorno. Así habló Nietzsche, y así de simple debería ser para nosotros. Y si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.